¿Alguna vez has estado con alguien que hace que todo fluya? Esa persona con quien puedes hablar por horas sin darte cuenta. Bueno, eso no es suerte, es una habilidad. Y hoy quiero compartirte cómo puedes convertirte en ese tipo de persona. Alguien con quien todos los demás disfrutan conversar. Y no solo para hablar más, sino para conectar mejor con las personas, para crear relaciones más profundas y que dejes una huella positiva en los demás. El día de hoy yo preparé 6 puntos claves que te van a convertir en un gran conversador. Y al final de la charla, te voy a dar un pequeño secreto que nunca me ha fallado. Vamos para allá. Punto número 1. Muestra interés genuino. Este es un punto muy importante. Una buena conversación no empieza con las palabras, sino con la actitud que tú tienes hacia la persona y hacia su charla. Muéstrate receptivo, muéstrate atento, sé cortés, muéstrale atención a esa persona, métete en la plática. Yo te puedo dar algunas ideas clave. Por ejemplo, si tú provocas que esa persona, si te está narrando una experiencia, por ejemplo, puedes provocar que esa persona reviva sentimientos o que reviva emociones que le sucedieron en ese momento. Yo he visto personas con las que estás platicando, les preguntas, ¿de verdad te interesas en la charla? Y les haces preguntas y les pides que profundicen en en lo que te están contando, y de verdad te dicen, ¿sabes qué? Hiciste que recordara esos momentos, y ves cómo la emoción les brota en el rostro, en sus ojos, cómo les brillan. Entonces, esas personas se van a pasar un rato agradable contigo. Yo te puedo dar algunas ideas clave. Por ejemplo, mira, las personas se dan cuenta cuando realmente tú estás interesado en conocerlas. Puedes hacer algunas preguntas que hagan brotar esas emociones. No nada más datos, o sea, no te conviertas en una máquina de dar datos, de decir, estadísticamente las hormigas pueden cargar 6 veces su propio peso. Es un dato inútil que a nadie le sirve. Sí, te ves muy bien platicando ese tipo de datos porque nadie lo sabe, pero la persona no se va a sentir conectada contigo. La persona muy difícilmente va a conectar contigo. Sin embargo, la persona va a conectar si tú muestras un interés real. Tú puedes observar detalles en esa persona como el tono de su voz, la expresión de su rostro, el brillo en su mirada, la energía que esa persona proyecta. Por ese tipo de datos, tú te puedes dar cuenta si la persona de verdad está disfrutando la charla. Puedes hacer preguntas, por ejemplo, preguntarle, bueno, ¿y tú en ese momento cómo te sentiste? O te está platicando algo desagradable, oye, ¿y en ese momento no te dio miedo? O sea, ¿no estabas asustado, no estabas asustada? Porque estabas en un lugar donde no conoces a nadie y se te descompuso el carro, te pasó esto, te pasó aquello. Estás provocando que la persona reviva emociones, y ese es un pequeño detalle que hace que las charlas se conviertan en experiencias revividas. Puedes preguntarle a esa persona, ¿no sentiste miedo? ¿Qué te pasaba por la cabeza en ese momento? Son preguntas que provocan una reacción en esa persona y que provocan que brote de nuevo ese sentimiento, esas emociones. Cuando tú demuestras un interés genuino en la charla, la otra persona se siente vista. Y a todos nos gusta, a todos necesitamos sentirnos vistos. Vamos al punto número 2. Haz preguntas que abran puertas. Las buenas conversaciones no se forzan, se provocan con las preguntas adecuadas. Ahora, yo te voy a platicar sobre algunas preguntas que te pueden resultar útiles. Por ejemplo, ¿cómo fue para ti pasar por tal experiencia? O ¿qué tal es tu trabajo? ¿En qué consiste? Oye, qué interesante es tu trabajo. A ver, platícame. ¿Y qué es lo que más te agrada? ¿Y qué es lo que más te desagrada? Son preguntas abiertas, vamos a llamarlo así. Son preguntas que requieren que la persona repiense lo que te está platicando, que la persona reviva lo que te va a contar. La persona se siente importante a tu lado. Entonces, son algunas preguntas que te pueden servir a ti como, como reflexivas para esa persona. ¿Qué aprendiste tú de eso? Ahora, hay preguntas que amplían o que alargan la charla. Por ejemplo, si tú sientes como que la persona hace una pausa o se te desconcentra un poquito, le puedes preguntar, bueno, ¿y después qué pasó? Esa simple pregunta tan sencilla puede demostrar que de verdad estás interesado en escuchar el resto de la historia. Ahora te voy a dar una pequeña clave.
evita las preguntas que solo den respuestas cortas. Evita los monosílabos, por ejemplo, evita las preguntas que requieran un sí o un no. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya llegaste? Sí. ¿Fuiste a tal sitio? No. Entonces, evita hacer ese tipo de preguntas. Provoca la charla, haz preguntas abiertas. Te voy a poner un ejemplo. En una ocasión estaba yo en una reunión y me tocó que me sentaron junto a una persona muy introvertida, muy callada. Eso me lo platicó después esa misma persona. Me dijo, es que yo soy muy introvertido y no suelo estar en este tipo de reuniones, pero me tocó platicar contigo y la verdad es que me la pasé muy bien. Honestamente, yo no platiqué mucho. Me limité a hacerle unas cuantas preguntas a esa persona. Esa persona se abrió. Al principio estaba un poquito cerrado, pero se terminó abriéndose, confiando en mí. Eso es un punto muy importante. La persona te está confiando una experiencia o te está confiando parte de su vida, te está confiando en qué consiste su trabajo. A veces te confían experiencias muy personales, entonces es muy importante que tú tengas discreción, que tú seas respetuoso o respetuosa de lo que esa persona te está platicando. Entonces, esa persona, teníamos una charla muy monosílaba y hubo un punto en el que le pregunté, bueno, ya me platicaste a qué te dedicas, pero cuéntame, o sea, tu trabajo me parece muy interesante, ¿qué es lo que a ti más te gusta? En ese momento se le abrieron un poquito más los ojos y claro que le agradó la pregunta. Entonces, inmediatamente la persona despertó y empezó a platicarme todo lo que tenía que ver con su trabajo. Yo me interesé y la verdad es que fue una noche pues, que se me hizo corta, que no se me hizo nada larga y disfruté mucho esa reunión y estoy seguro de que esa persona también la disfrutó porque después le platicó a nuestro anfitrión que qué interesante charla tenía yo. La verdad es que yo no platiqué nada. Ahora, vamos a pasar al punto número 3. Es la escucha activa. Pocas personas saben escuchar y eso es bien interesante. Por eso las personas que de verdad saben escuchar son personas muy, muy bien apreciadas, son personas muy valiosas. Entonces, tú lo que puedes hacer para ser un buen escucha o ser una buena persona que sabe escuchar, puedes asentir, o sea, puedes hacer señas afirmativas, mantener el contacto visual con esa persona. La persona sabe que lo estás, sabe que estás observando, que estás poniendo atención. Si tu teléfono prende, si tu teléfono llega una notificación, evita observar, voltear a ver el teléfono, evita mirar tu reloj, porque esa persona seguramente lo va a tomar como una falta de atención de tu parte y en muchos casos hasta como una falta de respeto. Entonces, si tú quieres alargar un poquito la charla, le puedes decir a esa persona, a ver, nada más déjame ver si te entendí. Lo que tú me estás diciendo es, y repites lo último que esa persona te platicó, entonces a esa persona ya le consta que tú estás poniendo atención y que estás de verdad metida en la charla. No interrumpas con una historia tuya de inmediato. ¿Por qué? Porque escuchar no es esperar tu turno. O sea, si tú decidiste escuchar a esa persona y provocar una buena charla, no se trata de que estés esperando que agarre a esa persona aire para entrar tú, como si fuera un partido, como si le fueras a quitar la mano. No, no se trata de que esperes tu turno para opacar a esa persona con una historia tuya, porque sí estoy seguro de que tienes una mejor historia que la que estás escuchando, pero resiste un poquito la tentación. Si de verdad quieres ser considerado un buen conversador, resiste la tentación y evita contar tu historia. Yo sé que tu historia es mejor, pero resiste un poquito la tentación. Ahora, escuchar, saber escuchar no es esperar a que la otra persona termine, es tener una escucha activa, es regalarle espacio a esa persona para que se pueda expresar por completo. Punto número 4, comparte, pero sin dominar. Una conversación es un intercambio, no es una competencia a ver quién tiene la charla más interesante. Te voy a dar algunos tips. ¿Puedes compartir experiencias tuyas? Sí, que sean de forma breve. Habla rápido. Ahora, si lo que tú vas a contar tiene de verdad que ver con la charla, puedes complementar la charla con esa experiencia tuya, hazla cortita,
Evítate los detalles. Yo sé que a veces los detalles son importantes y puede ser muy tentador cuando contamos una historia. Queremos contarla con lujo de detalles para que todos sepan cómo nos sentimos y cómo le hicimos y cómo resolvimos esa situación, pero resiste un poquito la tentación. Si vas a complementar la charla, hazlo de una manera corta, concisa, breve y rápida. Nada más para que la persona vea que le estás poniendo atención y que sienta que están conectados con el mismo tema. Puedes utilizar algunas frasecitas, por ejemplo, me pasó algo parecido. Fíjate que a mí me pasó algo parecido. Ahí en ese lugar donde tú me estás platicando, a mí se me ponchó una llanta y batallé mucho en esa ocasión, pero sígueme contando. Vuelves a la charla, vuelves a que la otra persona protagonice la conversación. Puedes preguntarle, por ejemplo, ¿te ha pasado algo parecido? Si te platican de un lugar que tú conoces, que tú has visitado, puedes continuar o puedes alargar un poquito la charla platicándole esa experiencia que a ti te pasó, rapidito y conciso, y decirle, ¿no te ha pasado algo parecido? Ahora te voy a platicar un error muy común a la hora de estar conversando con otra persona, y es querer tomar el control de la conversación y transformarla en un monólogo. Ese es un error que solemos cometer. ¿Por qué? Por lo mismo que ya te comentaba yo hace unos momentos, porque queremos ser protagonistas, pero si tú desde inicio, como ya te lo dije, decidiste ser un buen conversador, tienes que regalarle el protagonismo a tu contraparte. Bueno, pasamos al punto número 5. Aporta algo valioso. Un buen conversador deja a las personas mejor de lo que las encontró. Puedes aportar. ¿Qué puedes aportar? Una idea, una reflexión, una pregunta profunda, un cumplido de manera honesta. A veces, una sola frase que tú la digas en el momento exacto puede cambiarle el día a esa persona, incluso la vida. Puedes cambiarle la vida a alguien con una frase, con una palabra, con una pregunta profunda. De lo que la persona te está platicando a ti, yo estoy seguro que te va a venir a la mente una reflexión. Regálasela a esa persona y dale el crédito. Dile, ¿sabes qué? Me hiciste razonar en esto, y le platicas tu razonamiento, le platicas tu reflexión o una pregunta profunda. ¿Será que no estamos solos en el universo? Me hiciste pensar, fíjate, me pusiste a pensar. Y en ese momento seguimos regalándole el protagonismo a esa persona. Te aseguro que la persona te lo va a agradecer y la próxima vez que te vea, te va a ver con un gusto enorme. Punto número 6. Cuida tu energía. Este punto es bien importante. La energía es contagiosa y define el tono de la conversación. Las energías que elevan la conversación, bueno, puede ser la serenidad, la curiosidad. Cuando somos curiosos, cuando estamos observando a la persona, cuando hacemos expresiones con nuestro rostro, con nuestros ojos, expresiones de asombro, expresiones de tristeza, cuando nos está platicando algo que le pasó, algo que no le gustó, cuando te cuenta algo desagradable y tú haces cara, las expresiones de tu rostro comunican. Le estás diciendo a la persona que estás conectado con ella y que estás sintiendo, que estás empatizando con su historia, con su narración. El entusiasmo es otra emoción, la presencia, tu presencia, el hecho de estar parado o sentado junto a esa persona y girar tu rostro y girar tu cuerpo hacia esa persona, a esa persona le dice que le estás poniendo atención con todo tu ser, con toda tu presencia. A eso se refiere el punto de la presencia. Evita las quejas constantes, evita lo negativo, evita hablar de problemas. En conclusión, conversar con alguien que tiene una buena energía es como respirar aire fresco. Es un bálsamo, y yo quiero que tú seas esa persona que represente ese aire fresco para la otra parte. Y anteriormente te dije que te iba a revelar un pequeño secreto. Bueno, van a ser dos. Primero que nada, lleva el hilo de la conversación. Este es un pequeño secreto que a mí nunca me ha fallado. Lleva el hilo de la conversación y te voy a explicar por qué. Grábate y escucha con atención lo que te están platicando y te voy a decir por qué. Porque si en ese momento alguien los interrumpe o sucede algo, alguien truena fuegos artificiales, alguien grita, se acerca a alguien y los interrumpe, pasa algo que interrumpe la conversación, ten por seguro que la otra persona te va a preguntar, ¿en qué me quedé?
Y tú le vas a decir, me estabas platicando esto y esto y esto y esto. Y ese punto tiene tanto valor que tú estés metido en la charla y que lleves el hilo de la conversación, no tiene precio, te lo va a agradecer. Y el segundo secretillo que te quería compartir es este. Grábate el nombre de la persona desde el momento en que te lo presentan. O Jorge, Homero, te presento a Jorge. Desde ese mismo instante, háblale por su nombre. ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto en conocerte. Yo soy Homero. Y cada vez que te refieras a esa persona, háblale por su nombre. No hay música más hermosa que escuchar nuestro nombre en los labios de otra persona. Eso te va a dar un valor incalculable. Y cierro con esto. Ser un buen conversador no es algo con lo que naces, es una habilidad que se practica y que se puede cultivar. Y además, transforma tus relaciones, tus oportunidades y la forma en que tú conectas con el mundo. Cada conversación puede ser una puerta y tú decides si esa puerta se abre o se cierra. No te calles, comparte. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Hasta pronto.